Señoras y señores, la espera ha sido larga, el invierno ha sido frío, pero por fin llega el momento, por fin llega el primer Gran Premio de la temporada 2026 de Fórmula 1. Sé que algunos podéis estar un poquito de bajón, porque los españoles están como están, pero señoras y señores, regresa la Fórmula 1, regresan las guías, y ya os voy a decir que este año va a haber muchas cosas muy interesantes que vamos a empezar a descubrir desde este fin de semana en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 2026, o mejor dicho, el Fórmula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix. Vamos a hacer un poquito de repaso de historia de este circuito, de este Gran Premio de Australia. Primera carrera que se disputa en el año 1985, circuito urbano de Adelaida. Aquí tenéis la foto de aquel Gran Premio. De hecho, Keke Rosberg fue el ganador de esa carrera y estuvo disputándose allí hasta el año 1996, cuando se mueve al interurbano, al circuito semiurbano de Albert Park, que es donde estamos a continuación. Contrato hasta 2035, por cierto, de este Gran Premio, y por tanto, en ese contrato también se establece que mínimo 5 veces el Gran Premio de Australia tiene que ser apertura del campeonato desde el año 2023 hasta el año 2035, en el que va a terminar ese contrato. Estadísticas del Gran Premio de Australia. En el caso de las poles, Lewis Hamilton es el hombre que más ha conseguido aquí en Albert Park. Vamos a ir solamente a Albert Park. 8 poles para Hamilton, ahí lo tenéis, 3 para Mika Häkkinen, Michael Schumacher, para Sebastian Vettel. Villeneuve, Button y Verstappen tienen 2 poles solamente, y en el caso de victorias, pues Michael es el hombre que más veces ha ganado en este circuito de Albert Park, 4 veces, 3 para Jenson Button y Sebastian Vettel, David Coulthard, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton y Nico Rosberg 2, y os puedo decir que los españoles tienen una victoria cada uno, Carlos Sainz y también Fernando Alonso, igual que Max Verstappen, lo cual me deja un poco loco porque pensaría que Verstappen podría tener alguna más, pero no, es solamente una victoria. El circuito de Albert Park. Este es el estadio en el que vamos a correr este fin de semana por primera vez en 2026, en el que vamos a ver los coches de este nuevo reglamento en todo su esplendor. O no, porque ahora os tengo que contar una cosita relativa a este Gran Premio que yo creo que está haciendo que los equipos pasen bastantes quebraderos de cabeza, pero el circuito es precioso, estoy de acuerdo con Dark Sniper, es muy bonito, es un circuito de la vieja escuela, es un circuito semiurbano, es un circuito complicado, sobre todo si hay lluvia. Es un circuito, ahí lo tenéis, de 14 curvas, 5.278 metros de longitud. Primer Gran Premio, lo dicho, en el 96. Se van a dar 58 vueltas si eres todos los equipos menos Aston Martin, a ver hasta dónde llegan. Récord, el de Leclerc, de 1.19.813, y la distancia de carrera 306,124 kilómetros hora. Es interesante que en este primer mapa ya estamos viendo por aquí pues el modo recta, donde se va a activar. Básicamente veis aquí este Straight Light Zone, que está marcado de rojo en este punto, aquí también marcado de rojo. En todas estas zonas lo que significa es que se va a permitir que se abra la aerodinámica activa, el alerón delantero y trasero, para reducir el drag. Y al mismo tiempo tenemos aquí también el modo adelantamiento, esta zona de activación del modo adelantamiento, que actúa durante toda la vuelta. Es decir, aquí ya no tenemos una zona de DRS donde abres los alerones aquí y pasas al de delante. Si pasas a menos de un segundo del coche que tienes delante en esta zona de aquí, donde pone el Overtake Detection, desde este punto y hasta que llegues a este punto, tienes ese extra de potencia a utilizar a lo largo de la vuelta para básicamente usarlo de turbo y adelantar al coche que tienes delante. ¿Cuánto va a funcionar? Pues lo veremos este fin de semana. Y hay otra cosa interesante que vamos a tener que poner ya en boga para este año 2026. La palabra de moda, que es la energía. Y os voy a decir la verdad, han elegido un circuito complicado para empezar, Han elegido un circuito complicado de Albert Park para empezar, porque estos coches de Fórmula 1 de 2026, pues ya sabéis, por el 50% de motor eléctrico y el otro 50% de motor térmico, pues tienen un consumo, o mejor dicho, tienen una necesidad de recarga muy grande. Yo digo, a ver, ¿cómo le puedo contar a la gente? ¿Cómo podemos hacer una especie de ranking para empezar a establecer los circuitos de mejor a peor método de recarga, en los que es más fácil recargar y en los que los equipos lo van a tener más complicado para recargar? A ver, estamos haciendo un modelo porque vais a ver que no hay Soy Ordenador en esta guía, al menos porque es que los datos que tenemos ahora son de nueva hornada y no nos fiamos de todo lo que hemos visto en Bahrein, pero básicamente para mí uno de los puntos principales, una de las referencias principales que yo quiero tomar
en este término de cuánto se puede recargar o cómo de fácil de recargar es en un circuito y cuánto de energy starving, ¿no? Cuánto de hambre de energía van a tener los coches, es el freno, el porcentaje de freno. O sea, al final, cuando tú frenas, la MGUK invierte la polaridad y en lugar de ser un motor, lo que hace es ser un generador. Es decir, cuanto más tiempo tienes el pedal del freno pulsado, más tiempo estás recargando energía. Luego hay otros métodos, evidentemente, como el lift and coast y las marchas, etcétera, etcétera. Pero para un poquito establecer circuitos en los que solamente por frenada estamos en una cosa normal o vamos a tener que hacer una cosa mucho más rara, pues tema de las marchas, tema de lift and coast, he pensado en los datos de frenada. He ido a Brembo, que es el suministrador o uno de los suministradores oficiales de la Fórmula 1, y en ese sentido, pues ellos tienen de cada circuito un porcentaje de cuánto tiempo de la vuelta se aplica el freno y cuántos segundos se está frenando. Y sobre ese porcentaje, más o menos, pues puede ver en qué circuitos va a ser más fácil recargar y en qué circuitos va a ser menos fácil recargar. Vale, pregunta para chat de Twitch, pregunta para chat de YouTube, pregunta para la gente que va a ver esto en el VOD después. ¿Podéis adivinar, con 8,5 segundos y un 11% del total de la vuelta, cuál es el circuito donde es más difícil recargar o donde se frena menos? 8,5 segundos, que es un 11% del total de la vuelta. Señoras y señores, os presento, según los datos de Brembo, el circuito en el que menos se frena de todo el calendario: Australia. En Australia solamente se pisa el pedal del freno durante 8,5 segundos, que es un equivalente al 11% de la vuelta. Ambas cifras son las dos más bajas, porque luego está Qatar, que son 9 segundos y 11%, pero Qatar tiene muchas zonas que serían frenada, pero son curva y se hacen a fondo. Japón, Monza, con 9 segundos 25 y un 12%, pero es Australia. Es Australia, y es esta nueva Australia en la que, recordemos, se han cargado chicanes, por ejemplo, como esta que había aquí y esta que había aquí. ¿Qué hacían las chicanes? Pues permitir más frenada y, por tanto, más regeneración. Se va a liar. Se va a liar. Sobre todo porque, fijaos, esta zona de recta enorme que tenemos entre la 6 y la curva número 9. Y luego, la 9 es que ni siquiera es zona de frenada. Se frena un poco, se bajarán, se meterán ahí unos buenos golpes a las cajas de cambio para regenerar aquí y luego volver a acelerar otra vez hasta la 11. O sea, zona de frenada, la curva 1. Luego en esta curva 3, 4, 5, que más o menos te vale para llegar hasta la 6, un poquito la 6 que te tiene que dar para toda esta recta, aquí ya vamos a estar haciendo super clipping. Curva 9, 10, que no vas a regenerar demasiado, aquí estás haciendo super clipping, aquí regeneras un poco y al menos la recta principal con estas dos últimas curvas igual más o menos te la puedes llegar a comer. Pero cuidado, cuidado que puede haber problemas. Puede haber problemas en este circuito de Australia. Entonces, ¿es posible que en algún momento tengamos que meter otra vez chicanes en los circuitos para regenerar? Sí, o hacer lo que está planteando la FIA de, dependiendo del circuito, permitir que haya más o menos recarga durante la vuelta para que los equipos no se pongan a hacer cosas muy locas con los coches, básicamente. A ver, ¿qué ocurrió el año pasado en este Gran Premio de Australia? Pues fue la carrera inaugural y fue una absoluta locura. Fue el año del caos absoluto, del abandono de Hadjar en la vuelta de formación, del abandono de Liam Lawson en la primera vuelta, del accidente y el abandono de Carlos Sainz detrás del coche de seguridad, del abandono de Alonso por accidente, del golpe en la primera vuelta también que se dio Jack Doohan, de la salida de pista de Oscar Piastri, que le relegó a las últimas posiciones, y el año en el que Lando Norris doblegó a Max Verstappen y empezó con esa tradición de que si ganas en Australia, pues acaba siendo campeón del mundo. Norris, Verstappen, Russell fue el resultado de la carrera del año pasado. Carlos Sainz y Fernando Alonso, por sendos accidentes, no pudieron terminar el Gran Premio. Veremos qué es lo que pasa este fin de semana. Estadísticas de Pirelli de este Gran Premio. Aquí, de nuevo, hay que poner un poquito la balanza de cómo de importante va a ser el neumático y cómo de importante la energía en la interpretación del rendimiento completo del coche. Pero básicamente lo que dice Pirelli es que este es un circuito pues que de tracción está en un 1 de 2. Hay pocos eventos de tracción porque es bastante fluido. Estrés del neumático 3 de 5, poca cosa. Grip del asfalto 2 de 5, menos todavía, recordemos, semiurbano. Y este de los de verdad, esto es un parque abierto al público, el Albert Park, Parque de Alberto. Y por tanto, aquí pues tenemos el aceite de los coches, la suciedad de la gente. O sea, el circuito está bastante poco engomado y está muy sucio al principio del fin de semana, lo cual va a ser interesante de cara a las primeras vueltas con unos coches que tienen mucho menos agarre aerodinámico. Frenada 2 de 5, ahí lo tenéis. Abrasión del asfalto otro 2 de 5, poquito. Estrés lateral del 3 del 5 y evolución de la pista, pues lo dicho, del 4 de 5, porque hoy
ahí, porque en este Gran Premio en particular pues tenemos un asfalto muy sucio. Neumático C3, C4, C5. Previsión de estrategia, lo siento, no tengo ninguna, sobre todo porque el año pasado los pit stops pues fueron estos, los de mojado. Hubo un momento en el que se tuvo que poner el neumático de seco, volvió a llover otra vez, entonces no me vale de nada. El neumático es, o al menos la elección de compuestos es la misma, neumáticos nuevos, un poquito más pequeños, con carcasa distinta, con compuesto distinto. Es una quimera absoluta hacer una estimación de cuáles van a ser las paradas, si va a ser una carrera a 1 o 2 paradas, no lo sabemos. No lo sabemos. Y en el fondo, eso mola. Eso significa que la carrera va a ser más interesante de ver y que tenemos pues todavía más incógnitas encima de la mesa. ¿Va a ser el tiempo una de las incógnitas? Pues no tiene pinta, la verdad, porque esto es lo que dice, ojo, Tomorrow.io, que es el servicio de consulta meteorológica oficial de la Fórmula 1 para este año. Sustituye al mítico Meteo France y tiene una web en la que básicamente lo que dice es que para la hora de la carrera pues no va a haber probabilidad de lluvia. Tampoco para la clasificación hay aquí un 20% de probabilidad a partir de la noche del domingo hacia la mañana. O sea, la noche del sábado al domingo hacia la mañana del domingo. Pero ya lo veis, en general tiempo nublado, pero no hay previsión de lluvia. Así que no tendríamos que tener una repetición de lo del año pasado, que sinceramente, a mí, por un lado, me molaría mucho porque estuvo muy bien empezar la temporada 2025 con ese caos de la lluvia, pero en un nuevo reglamento como este, con equipos que no han probado absolutamente nada en seco, como es el caso de Aston Martin, si encima le metes la lluvia, cuidado, Cuidado que lo de la lluvia puede ser dramático. Y con esto, pues llega el momento de hacer el repaso de cómo llega cada uno de los equipos a este fin de semana. Y llegan, spoiler, con 0 puntos. Pónganse de pie, denle la bienvenida al 11º equipo. Por fin, tenemos un equipo más en esta guía, maravilloso. Unos minutitos más para hacer guía con vosotros. El equipo Cadillac, que figura en la 11ª posición de constructores, obviamente porque es el equipo que arranca en Fórmula 1 y que de momento tiene 0 puntos. ¿Quién le iba a decir a Cadillac? Que es posible que vayan a estar delante? De hecho, no digo que sea posible, es que yo creo que son ahora mismo favoritos para terminar delante de un coche hecho por Adrian Newey en su primera carrera de toda su historia en Fórmula 1. Pero es la realidad ahora mismo. Solo con terminar, Cadillac seguramente acabará por delante de Aston Martin en su debut en Fórmula 1, lo cual es una cosa circunstancial, pero que yo pues colgaría esa foto muy gustosamente en la pared. Todo nuevo en Cadillac y todos son problemas de juventud, y lo han sido durante los test, desde pues inventarios de piezas que no estaban completos hasta correlación de datos, pero entra dentro de lo lógico para un equipo que se acaba de ensamblar. En Bahrein estaban probando incluso sin algunas piezas, digamos accesorias del coche, para poder aligerar un poco, lo cual también derivó en ciertas vibraciones y ciertos comportamientos bastante molestos para el piloto, pero al final tienes que probar y tienes que empezar a echarte a rodar, y es lo que están haciendo en Cadillac. Van a traer sus primeras actualizaciones este fin de semana, bien, están trabajando. Y regresa Checo Pérez, que, a ver, sé que tampoco es quizá ilusionante lo que pueda hacer deportivamente Checo, porque está en lo que a final de año tendría que ser el último equipo, por mucho que Aston Martin ahora se encuentre en una posición muy complicada, pero que es bonito volver a tener a Checo otra vez, y que ahora está en otra página y que ahora tiene un proyecto bonito del que forma parte. Crecer un equipo como Cadillac es algo que te puede llenar también, y es algo que él, por ejemplo, ha dicho en las primeras declaraciones oficiales, el primer comunicado oficial de prensa de Cadillac de previa de Gran Premio. Dice Checo: es un honor, cito textualmente, estar en Australia este fin de semana haciendo historia con el equipo Cadillac F1 Team. Ser parte de este increíble equipo nuevo ha sido un punto álgido de mi carrera hasta ahora. El coche, ya sabéis, va a llevar la denominación Mac, no porque sea de McDonald's, sino porque es Mario Andretti Cadillac, un gesto muy bonito. Muy bonito. Así que este Mac 01 que va a debutar con Checo Pérez y con Valtteri Bottas en Australia. Checo Pérez que empieza con el casillero limpio. Valtteri Bottas que... ¡ja! Penalización. ¿Creías que nos íbamos a olvidar? Pues no. Tápate los oídos en plan sí, pero recuerda que Valtteri Bottas tiene 5 posiciones, esto es increíble, pero Valtteri Bottas tiene 5 posiciones de sanción en la parrilla de este Gran Premio por haberse cargado a Kevin Magnussen en Abu Dhabi 2024 y dejar por parte de Magnussen una de las frases para mí más bonitas y más infravaloradas de la historia de la Fórmula 1. En su despedida con Haas le llegó Valtteri Bottas, se lo cargó, y Kevin Magnussen abrió la radio para decir: "Isn't it fucking lovely?".
Pues sí, fucking lovely que Valtteri Bottas tenga 5 posiciones de penalización. Malo será que Valtteri no salga último en el Gran Premio de Australia. A ver, siguiente equipo, equipo Audi. Segundo equipo que debuta, aunque es verdad que Audi viene de las cenizas de lo que era Sauber. Primer debut de un motorista nuevo desde el año 2020, desde el año 2015 con Honda. Por cierto, sí, perdón, es Mach 26, no Mach 01 el chasis del equipo Cadillac, disculpadme. Primer equipo, o sea, segundo equipo que debuta en este año. Ya digo, debut así, asá, porque al final no deja de ser una compra de lo que era Sauber. Pero bueno, sí que es cierto que es el primer motorista nuevo desde Honda en el año 2015. Y qué diferente parece, ¿eh? Qué diferente le parece la cosa a lo que fue Honda en 2015 y de hecho a lo que ha sido Honda o lo que está siendo Honda este año. Sabemos de buena tinta que el ambiente es positivo dentro del equipo, que salieron problemas y que se han resuelto, que han rodado casi el triple de Aston Martin en estos test, han rodado más que Red Bull, han rodado más que Ferrari de hecho, que a ver, no puedes aspirar a muchísimo este año, pero que yo creo es una de las grandes sorpresas y yo particularmente es una cosa que me alegra porque, hombre, se había hablado mucho de Audi entrando en Fórmula 1 y ver que han entrado fuerte y se lo han tomado en serio, mola. Y aparte porque, bueno, le tengo cariño a Hülkenberg y a Bortoleto, quiero que les vaya bien, así que hay un poquito de corazón audista este año aquí en soymotor.com, por mi parte al menos. Ya digo, vienen optimistas, los test pues han detectado problemas, evidentemente. Al mismo tiempo, los test han arrojado cierta ilusión, aunque con medidas contenidas, y al mismo tiempo los test han generado cierta preocupación. Esto es información de Automotor Un Sport, de la prensa alemana. Están preocupados en Audi por el tema de las salidas, en particular, ¿vale? Porque seguramente, y es cierto que se vio en pantalla, fueron pues de los peores en esas simulaciones de salida. Ahora hay que ver si es un problema de fácil solución, si puede ser una cuestión de software o si puede ser algo que hay que cambiar de hardware o con lo que convivir de hardware. Por ejemplo, ese turbo tan grande que creemos que tiene Audi y que le puede lastrar en esos metros iniciales. Al contrario, por ejemplo, de la decisión de Ferrari de ir con un turbo chiquitico, que a lo mejor no te da tanta potencia, pero que sí que es más manejable y es más fácil de revolucionar y, por tanto, de que te dé potencia más pronto. Ya digo, me resulta ilusionante. Es bonito, es ilusionante ver a Audi en Fórmula 1 y es bonito ver que la cosa está mejor de lo que incluso podríamos esperar, que no ha habido barbacoas en estos test de pretemporada y que Audi puede ser contendiente a ¿qué? Pues no lo sabemos, a lo que diga la zona media, pero contendiente a terminar, que es algo que otros equipos pues quizá no pueden decir para Australia. Alpine, pues otro que está ilusionado también. Yo os digo la verdad, os conté en su momento, vi muchas sonrisas en la presentación del coche en Barcelona. Y la pretemporada ha sido muy buena. ¿Hay que cogerlo todo con pinzas? Por supuesto que sí. Pero aunque los tiempos no importen y haya que tener ciertas medidas cautelares a la hora de interpretar las tablas de tiempo de unos test de pretemporada, pues mira, Gasly se situó en la parte alta de la zona media el día 3 y es, junto con Oliverman, luego lo vamos a comentar, de los pocos que rompe esa barrera física del segundo y medio con el mejor tiempo. Tiene buena pinta. Tienen buena pinta y tienen seguramente el mejor motor, lo cual es algo que le ayuda mucho. Alegría en esta casa por uno de los nuestros, por Franco Colapinto, que después de cómo está la cosa con Williams, cómo está la cosa con Aston y cómo está la cosa con Cadillac, pues tienen en sus espaldas el deber de ilusionar un poquito a los hispanohablantes esta temporada. Ya es su tercer año en Fórmula 1, primero completo per se. Y los objetivos yo creo que son relativamente claros. Superar a Gasly a final de temporada o, si no lo supera, al menos brillar. Interesante lo que ha dicho Steve Nielsen, por cierto, director técnico del equipo, que dice que están un poco nerviosos por la elección que han tenido del DRS. A ver, sabéis que el DRS de Alpine es un pelín diferente al resto. O sea, salvo el de Ferrari, que baila la Macarena y se mueve como un kebab, lo que hace la mayoría de DRS es, si este es el plano principal y estos son los dos planos secundarios, el flap se abre así, como se ha abierto habitualmente. El de Alpine no, el de Alpine, en lugar de hacer este movimiento, lo que hace es clac, colapsar hacia atrás. Y han dicho Steve Nielsen, ha dicho el de Alpine, que, a ver, que están un pelín nerviosos porque, a ver, cuando ves que eres el único que hace algo diferente, salvo Ferrari, pues hombre, dices, ostras, esto no es igual que los demás, que confían sus ingenieros, que si lo han hecho es por alguna razón. Pero al mismo tiempo dices, bueno, pues es verdad que somos los únicos de la parrilla que tienen un DRS que se abre de forma distinta. Esto puede ir muy bien o puede ir muy mal, pero por poner una nota un poco técnica de color, es quizá algo que podría afectar un poquito a los nervios de Alpine, en lo que de otra forma parece que puede ser un debut muy, muy interesante.
Haas, la otra gran sorpresa, yo creo, de la pretemporada, llegando a este Gran Premio inaugural de Australia. Vuelvo a insistir en lo que he dicho con Alpine. Los tiempos no cuentan, claro que no. Pero Gasly y Berman han sido los dos únicos mortales que se han metido debajo del umbral del 2,5 segundos del récord de Charles Leclerc. Han dado muchas vueltas, la fiabilidad del motor Ferrari ha sido casi pétrea. Y sinceramente, ahora mismo, si yo tuviera que ponerlos en algún sitio, los pondría casi de esa referencia de la zona media. Y quizá es un poco donde aspira Ayao Komatsu. Leo declaraciones del jefe de equipo japonés del equipo Haas, con GR Toyota muy presente este año. Dice Komatsu: si somos capaces de cubrir lo básico y ejecutar bien, deberíamos ser capaces de competir donde queremos. ¿Dónde quieres, Ayao? Pues al menos en la zona media, con suerte hacia la parte delantera. Y además salen de lujo, efectivamente. Son los que tienen el motor Ferrari, tienen el turbo chiquito y salen fuertes. Y el coche, a ver, a mí me parece que es bonito. Pese a que la integración del GR podría haber sido mejor, no me parece que sea un coche feo. Haas guay. Haas tiene buena pinta para este inicio de año. De nuevo, vuelvo a decir, como decía antes en la sección de Aston Martin, estos son equipos con un recorrido relativamente limitado, con las instalaciones, los trabajadores, con todo el respeto del mundo y admiración. Yo no le llego a nadie a la suela de los zapatos, pero con lo que tienen, es cierto que Haas pues, no puede aspirar a unos campeonatos del mundo a los que Aston Martin sí que quiere aspirar. Ha dicho una cosa muy interesante Ayao Komatsu, completamente fuera de onda con previsiones de la temporada. Dice: cuidado con el tráfico en la Q1, porque ahora hay 22 coches en lugar de 20, lo cual... Es verdad, es algo que no hemos pensado, pero el tráfico en Australia puede ser interesante en esa Q1. Y sus pilotos, Oliver Berman y Esteban Ocon, pues que nada, que han dicho en el comunicado que están emocionados por volver a Australia, bla, bla, bla. Y yo ahí tengo otro aviso: cuidado, Oliver Berman. Cuidado, Oliver Berman, porque Oliver Berman está a 2 puntos, no se nos olvides, de una sanción de perderse una carrera. Oliver Berman tiene 10 puntos acumulados de sanción en el carné. Si tiene otros 2 en este Gran Premio, que puede ser, pues... un toque, ignorar una bandera azul, ignorar una bandera roja, bueno, azul no, pero ignorar una bandera roja, una bandera amarilla. Cuidado con Berman, que si se lía mucho la cosa, se pierde China, ¿eh? El último piloto, por cierto, en perderse una carrera fue Kevin Magnussen, sustituido por Oliver Berman en el año 2024. Dios lo tenga en su gloria. Aston Martin. A ver. Aston Martin. ¿Qué os digo yo de Aston Martin, señores, después de lo que ya hemos contado en la sección que hemos hecho? Pues que las últimas noticias que llegan desde Italia y lo que a nosotros nos han confirmado parcialmente en soymotor.com, pues que es duro, que ahora mismo no piensan terminar Australia. Que Franco Núñez dice en Motorsport Italia, pues que el plan es eso, dar las vueltas mínimas para entrar en el 107% y en carrera retirarse para no dañar piezas y ahondar en una escasez de recambios de Honda que podría lastrar el siguiente Gran Premio en China, que es la semana posterior a este de Australia. Que desde Japón Aston Martin ha confirmado que el problema viene de las baterías, que se rompe por las excesivas vibraciones a las que se ve sometidas, que la zona en la que se encuentran alojadas las baterías pues vibra demasiado y la causa no es una concreta, que sospechan de múltiples componentes que interactúan y generan esa vibración. Dicen desde Honda que quieren llevar el coche a un estado competitivo, cito textualmente, a un estado competitivo antes de Suzuka, que es un estado competitivo, a mí no me preguntéis. Y que si yo me fío de esto, pues no, porque he visto 2015 con los podios que había en Silverstone según Yasuhisa Shirai, pues no me fío de esto que dicen. ¿Por qué ha pasado esto? Pues lo que os hemos comentado en la sanción, porque el retraso de Honda por su salida en Fórmula 1 en 2021 y más el refresco personal que han tenido con la llegada tardía de Adrian Newey y las grandes exigencias por su parte en una fábrica que es la primera vez que opera a tamaño completo, pues nos ha dado la tormenta perfecta y un cataclismo absoluto. Yo sigo diciendo, y voy a seguir defendiendo esto, y a lo mejor, como pasó en su momento con Toyota, pues la realidad luego acaba dictaminando otra cosa, y estaré encantado de comerme mis palabras si al final me equivoco, pero yo creo que este proyecto va a ser grande y yo creo que hay que confiar en este proyecto. Aston Martin, no el proyecto Aston Martin para que gane Alonso, porque no sabemos cuáles van a ser los plazos en los que ganen. Pero quiero decir, cuando tienes un cataclismo así, cuando tienes una hostia así, perdón por la palabra, no es que seas un inútil, es que estás aspirando a algo muy alto. Tienen el talento, por manos de Fernando, por el cerebro de Newey y por la gente que hay ahí dentro, tienen el dinero y tienen ahora las instalaciones para aspirar a así de alto. El problema, que necesitan tiempo y una vez más, y volvemos otra vez al argumento de siempre, eso es lo que le falta a Fernando Alonso. Yo con Honda no creo. Bueno, Alfredo, Honda acabó ganando mundiales con el equipo Red Bull. Fuera más Honda Red Bull Powertrains, Honda, un motor
Honda ganó el Gran Premio de Italia del año pasado, que es el circuito donde más importa la unidad de potencia. Siguiente equipo, con un motor ya no Honda, porque cambian al suyo propio. Racing Bulls, que debuta con el motor RBPT, Red Bull Powertrains, en el B-Carb. Y sobre todo, además de estos dos debuts, el de Arvid Lindblad, 18 años. Os voy a hacer un poquito de Wikipedia de Arvid Lindblad, ¿vale? Es un chavalillo de 18 años que nació el 8 de agosto de 2007. Hay gente que nació en 2007 y sabe hablar. Sí, esto es lo que está ocurriendo en el mundo. Es natural de Surrey, Inglaterra, ciudad que está en Inglaterra. Tiene ciudadanía británico-sueca, el padre es sueco y la madre es británica y además con ascendencia hindú. ¿Y quién es Arvid Lindblad? Es un Piastri Bortoleto que ganó la Fórmula 3 y la Fórmula 2 a la primera. No exactamente. Es un tío que ha ganado la F4 en Macao, ¿ok? Es un tío que ha terminado cuarto en Fórmula 3, bien. Sexto en su primera temporada de Fórmula 2. ¿Debuta algo prematuro? Pues quizá, pero bueno, tiene talento, es un tío que puede hacerlo bien. En Red Bull han querido, pues, acelerar pasos con él y ya veremos cómo sale la cosa. En un año en el que se juega mucho, pero sin estar Helmut Marko ahí, pues quizá puede tener un poquito más de resuello. Igual que su compañero de equipo, Liam Lawson, que parece mentira, pero Lawson ya son 4 años en Fórmula 1, ¿eh? El segundo completo. El primero completo en un solo equipo, salvo que se líe la cosa arriba en Red Bull con Hadjar, pero Liam Lawson, que lo vimos por primera vez en Fórmula 1 en el 22, y ya es casi de los veteranos, desde entonces ha corrido siempre al menos una carrera, y como digo, afronta su primera temporada completa en el equipo Racing Bulls. Williams, voy a poner la venda antes de la herida, ¿vale? Igual que he hecho con Aston Martin, no esperemos grandes cosas este año de Williams, lo siento mucho. De hecho, os digo una cosa, dependiendo de cómo vaya a ser el Gran Premio de Australia y de cuánto caos haya, quizá los mejores grandes premios de Williams vienen ahora al inicio, porque al menos Williams tiene un motor Mercedes, ha acumulado muchas vueltas en Bahrein, pero ya está, es que el coche es lo que es un coche muy pesado, es un coche basicón, es un coche que es una decepción importante para dos pilotos muy buenos que ahora mismo tienen un arma muy inferior a sus capacidades. Habló James Bowles en Bahrein con Cristóbal Rosalén y con Antonio Lobato, con nuestros dos codirectores, y lo que os hemos dicho en una entrevista que está publicada en la página web. Pues 6 meses de plazo para lograr recuperar los problemas. Fue más duro incluso hablando de los plazos de hasta 4 años para poder ser un equipo ganador. Carlos Sainz es segundo año ya en el equipo, 2 podios y medio a la espalda con ellos y liderazgo en la estructura y en la parte técnica, pero con las armas que son lo que son este año. En ese sentido es muy interesante algo que ha dicho Oliver Berman sobre Carlos Sainz en el High Performance Podcast, que decía Berman, compartiendo equipo con Carlos y escuchando cómo habla y las instrucciones técnicas que da, dice que le flipa el nivel de detalle con el que Carlos es capaz de describir lo que pasa en el coche, que es algo al que él no es capaz de llegar. Decía Berman algo así como, oye, yo también conduzco el coche, siento lo mismo, pero a la hora de explicarlo no soy capaz de ser tan detallado y tan preciso como lo hace Carlos. Y eso yo creo que es un grandísimo activo del piloto madrileño, que este año pues me da mucha pena, pero va a tener que sufrir y es decepcionante la carroza que le han hecho en Williams. Y voy a ir al otro lado del garaje. Me da mucha pena Alex Albon también, porque Carlos, vale, ha llegado a Williams hace poco, pero Albon, macho, Albon lleva desde 2022 tragando mierda en Williams y los resultados grandes no acaban de llegar. De hecho, os va a volar esta estadística que he estado consultando hoy. Albon debuta en Williams en el año 2022. En esa temporada 2022 y hasta 2025, es decir, 22, 23, 24, 25, 4 años de Albon en Williams, 116 puntos. Que son 11 más, solo 11 más, de los 105 que hizo en un año en 2020 con Red Bull. O sea, en 4 años, Albon ha hecho solo 11 puntos más que lo que hizo en una sola temporada con Red Bull. Para que veáis también el nivel de sufrimiento al que ha tenido que llegar el británico tailandés. Ferrari. A ver, se fueron con el mejor tiempo de la pretemporada. Eso es muy Ferrari. No cantemos victoria aún. Con buena o muy buena fiabilidad y con comentarios positivos de los dos pilotos. Están en el lado bueno de las salidas, con el turbo pequeño, y Hamilton está renacido y remotivado. Dice que nunca estaba tan motivado como este año. ¿Va a ser? ¿Va a ser, Fred? ¿Va a ser el año de Ferrari? ¿Es un invierno más en Maranello y se van a comer los mocos? ¿O de verdad hay algo especial en este 2026? Sé que dentro del equipo hay cautela. Esto lo puedo decir, información de soymotor.com. Están expectantes. Ahora, miran mucho a Mercedes
sobre todo esas tandas largas que hizo Russell el último día, mira mucho esas tandas largas de Mercedes, pero hay una sensación dentro de Maranello de que, oye, pues igual no está todo vendido como parecía. Igual esto no va a ser un año de arrase de Mercedes y podemos estar en la pomada. Es una sensación. Luego la pista dirá otra realidad. Pero Ferrari, para mí, es uno de los equipos que han dado esa buena sorpresa en estos test de pretemporada. Vasser sigue insistiendo con el tema de las salidas. Estos son declaraciones de motorsport.com. Dice Frédéric Vasser: sin el MGUH estaba claro que el turbolag sería un factor que gestionar, desde la manejabilidad a las salidas. Esto se sabía desde el día 1. Cuando se evalúan elecciones para definir las líneas de una unidad de potencia, no se trata solo de potencia pura para definir, no se trata solo de potencia pura. Otros aspectos también importan y uno de ellos son las salidas. Traduzco: dejad de tocarnos las narices, que todos sabíais cuáles eran las reglas y nosotros pusimos un turbo pequeño para salir bien, ahora no nos fastidiéis. En ese sentido de las salidas, se estuvo probando, os lo contamos, en los test de pretemporada de Qatar, se estuvo probando un nuevo sistema en el que primero se enciende una luz azul que da un preaviso. Esa luz está 5 segundos encendida y luego, después de esa luz, ya empieza el procedimiento de salida. Y más o menos, dicen sobre todo los motorizados por Ferrari, que con eso tendría que ser suficiente para que no haya drama en las salidas. Y una última cosa, que se nos casó Charles Leclerc en secreto en una ceremonia privada en Mónaco. Su mujer, Alexandra Saint-Mleu, ahora se llama Alexandra Leclerc, y han publicado un vídeo precioso con un Ferrari 250 Testarossa del 57 que en breves momentos nos va a traer por aquí Martí Muñoz, un coche muy exclusivo del que solo se han vendido 19 unidades. Red Bull, la otra gran incógnita de la pretemporada. Para mí, resultados mucho mejores de lo esperados por parte de Red Bull Powertrains. Da la sensación, sin saber las cargas de gasolina, o a mí me da la sensación sin saber esas cargas de gasolina, de que les faltaba un pelín de velocidad, a una sola vuelta, que esas tandas de rendimiento no eran tan rápidas como las de Ferrari, de nuevo, sin saber cargas de gasolina, pero todo el mundo hablaba de una cosa, sobre todo Russell: ojo que bien gestiona la energía este coche, qué buenos son entregándola y qué poco se quedan sin batería durante la vuelta. Y eso va a ser una cosa clave aquí en Australia. Nueva era de Red Bull, por cierto, para ellos en Albert Park. Nuevo motor, sin Helmut Marko, con más bajas, ya lo hemos contado. Craig Skinner, que es el diseñador jefe durante 20 años en Milton Keynes, pues se ha ido, no sabemos todavía dónde. Y Verstappen, que pues se encara un año importante para él. Si Red Bull no gana, el mercado se puede abrir con muchas opciones. Es un año de mucho movimiento en el mercado. Y Verstappen pues podrá elegir siempre que él se quiera quedar en Fórmula 1, porque él mismo ha avisado: si no le gustan estas reglas, se irá. Textualmente ha dicho Verstappen que está al final de su carrera deportiva en Fórmula 1. Y luego también otra novedad: debuta en el asiento maldito, en el segundo asiento de Red Bull, Isack Hadjar. A ver cuánto tiempo dura, a ver cuánta paciencia tienen ahora que no está Helmut Marko para mover esos hilos. Mercedes, pues en 2022 Mercedes empezó una pesadilla de la que puede salir este fin de semana. Apunta a ser el mejor equipo o motor al menos de este reglamento, sin efecto suelo, sin pontones, de nuevo en una Fórmula 1 de motores, y da la sensación de que Mercedes pues arranca con cierta ventaja, con y sin esa regla de la compresión que ya sabéis, unánimemente el televoto ha decidido que se va a cambiar ya para el 1 de junio, es decir, carrera 8, Gran Premio de Mónaco. La relación de compresión tendrá que ser de 1,16 a temperatura ambiente y también con el motor a 130 grados, y es algo que ha votado unánimemente toda la Fórmula 1, también la FIA, también los equipos. Pero ha revelado algo interesante Toto Wolff en la previa de este Gran Premio de Australia, y es que en todo este proceso Mohamed Ben Sulayem, no sé si la FIA por tanto, pero Mohamed Ben Sulayem pues estaba alineado con el equipo Mercedes. Todo el tiempo, cito textualmente a Wolff, tuvimos el apoyo de Mohamed Ben Sulayem. Es alguien muy interesado en sus motores y desde su punto de vista estaba claro lo que decía el reglamento y que las normas se aplicaban correctamente. Pero con esa o no alineación del presidente de la federación, lo que ha ocurrido es que a partir del 1 de junio habrá que pasar esos test a 130 grados. Lo que dicen algunas gargantas profundas del paddock es que Mercedes pasa incluso a esos 130 grados. Así que nada, Russell, el favorito de las apuestas para ganar Australia, quizá el campeonato. Antonelli, pues segundo año en Fórmula 1, entra en una nueva dimensión, que es la de tener a priori lo que parece un coche campeón del mundo. McLaren.
líder de esta tabla por su condición de campeón de constructores, con el flamante campeón de pilotos, Lando Norris, que va a estrenar el número 1 en su monoplaza, y McLaren, que va a vivir por segundo año, pues siendo el equipo que está más adelantado en el pit lane porque es el campeón del mundo. Y yo dije una cosa en Barcelona, que se me ha repetido luego un poquito, que es que para mí McLaren era uno de esos perdedores de los test de Barcelona. ¿Verdad que también dije que Aston Martin era uno de los ganadores? Y a la postre, pues lo de Aston Martin parece difícil de justificar a estas alturas de la película. Parecía otra cosa. Lo de McLaren lo voy a mantener, salvo que me diga lo contrario a Australia, y ojalá me calle la boca y esté ahí arriba, pero yo lo de McLaren lo voy a contener, que creo que va a ser uno de los, o de momento arranca como uno de los perdedores de esta pretemporada. ¿Y por qué? Bueno, porque McLaren ha sido campeón de constructores en el 24 y en el 25. En el año 2025 McLaren gana el título en el Gran Premio de Singapur, es decir, a falta de 6 carreras para el final. Y ahora hablamos de que algunos rankings, y no lo digo yo, lo dice por ejemplo Sky Sports, ponen a McLaren como cuarto equipo en su tabla. Después de Red Bull, de Ferrari, de Mercedes. Pues hombre, ser cuarto equipo, habiendo ganado el año pasado constructores a 6 carreras del final, creo que es ser uno de los perdedores, porque McLaren está ya en ese ser de los 4 fantásticos. Lo dijo Brown en Bahrein, creo que hemos hecho un buen coche y que estaremos entre los 4 grandes, pero no creo que estemos en cabeza. Eso sí, es una temporada muy larga, con muchísimo desarrollo, y el dibujo que tendremos en Melbourne no va a ser el dibujo que tengamos en el Gran Premio de Abu Dhabi. Un Gran Premio de Melbourne, un Gran Premio de Australia que pues va a pedir lo mejor de vosotros, chicos, y os lo voy a pedir yo también, porque estos son los horarios con los que vamos a arrancar esta temporada 2026 de Fórmula 1. Retransmisiones, ya sabéis, de todas y cada una de las sesiones aquí en soymotor.com. Libres 1 arrancarán a las 2:30 de la tarde, 2:15 estaremos en directo con la previa. Libres 2 a partir de las 6 de la mañana, 5:45 estaremos en la previa. Libres 3 a partir de las 2:30 de la mañana, 2:15 con la previa. Clasificación, la primera del año, primer fuego de real, a las 6 de la mañana, 5:30 estamos en la previa. Carrera, hay que madrugar, domingo 5 de la mañana, a las 4 la previa del primer Gran Premio de la temporada 2026 de Fórmula 1, del Gran Premio de Australia.